Soy Orly Ben-Sakar, dirijo una galería de arte que fundó mi madre, Ruth Ben-Sakar. La galería lleva su nombre y me invitaron a contar la historia de mi familia, de mis antepasados. Yo soy segunda generación de inmigrantes, mis padres fueron los dos primera generación, con historias muy diferentes, la de mi madre y la de mi padre. La historia de la familia paterna se remonta a principios del siglo XX, con la inmigración de los judíos centroeuropeos que vinieron a colonizar las tierras que había, el programa que había armado el barón Hirsch en Entre Ríos y Santa Fe. Mi papá nació en una colonia en Santa Fe, con la particularidad de que mi abuelo era de origen sefaradí. No sé por qué se coló, desconozco por qué se coló en un programa que era netamente ashkenazí. En cambio mi abuela sí, era una lituana que formaba parte del colectivo de los ashkenazí que desembarcaron en las colonias. Bueno, ahí se conocieron, me parece que se armó bastante lío porque no estaba bien visto que un sefaradí, una ashkenazí se enamore de un sefaradí. Entonces medio que se fueron de la colonia y armaron familia, pero se quedaron en Santa Fe. Mi papá, fueron 6 hermanos, así que era una familia grande. Bueno, mi papá tuvo una historia bastante particular porque de chiquito lo mandaron a estudiar el colegio secundario a Tucumán como perito sacarotécnico, que estaban los ingenios de azúcar, y luego se trasladó todo solito a La Plata y se recibió en la facultad era ingeniero agrónomo. Y mi mamá, una historia completamente diferente. Mis abuelos maternos venían de la Rusia oriental, de lo que hoy es Uzbekistán. Los dos venían de origen, habían nacido en Samarcanda, hoy es la República de Uzbekistán, y vinieron pre-Primera Guerra. Desembarcaron en Argentina, formaban parte de la misma colectividad de judíos orientales, que se los asocia mucho con la colonia sefaradí. Mis abuelos maternos se llamaban Gabriel y Zaharov y mi abuela Judith Cohen. Mi abuela fundó una asociación de mujeres sefaradís muy tempranamente, como ocupó un lugar dentro de lo que era la colectividad judía del momento. Y mi madre también empezó siendo una joven militante sionista dentro de lo que es la colectividad judía. En ese marco lo conoce a mi papá, que era un joven recién recibido de ingeniero agrónomo, que se vinculó con la colectividad. Siempre la colectividad judía forma una red de pertenencia de alguna manera para los jóvenes. En este caso mi papá, que era un chico que andaba solo porque su familia estaba en el interior, se vinculó con la colectividad y lo contrataron para instruir a las familias que querían irse a vivir a Israel, al flamante y recién fundado Estado de Israel. Somos 2 hermanos, producto de esa unión. Mi papá se llamaba Samuel, mi mamá ya dije que se llamaba Ruth. Mis abuelos paternos se llamaban Jacobo y María. Jacobo Ben-Sakar y María Cos. Mi mamá era una joven militante. Mi mamá tenía una vocación que la desarrolló durante toda su vida en sus diferentes actividades, que era una mujer con mucho carácter que ejercía una suerte de liderazgo natural. Era muy convocante y que tomaba la palabra y era muy atrapante en su discurso, en su oratoria. Entonces, cuando tenía 18 años, fue invitada
por el flamante Estado de Israel a visitar el país, y ella viajó con su abuela, fueron en barco, tenía 18 años. Y ahí la recibió Golda Meir, Ben Gurión, o sea, era un momento muy épico, ¿no?, dentro de la historia. Y es muy interesante porque cuando volvió, yo encontré hace no mucho tiempo una crónica que le hicieron dentro de la colectividad, después de que ella vuelve, da una charla, la invitan a contar su experiencia en la visita a Israel, y entonces hablan de la joven Ruth Issacharoff, que era el apellido de ella de soltera, de cómo en su relato había cautivado a la audiencia, y era genial porque era como escuchar a una Ruth hasta el final de sus días, que tenía ese poder y ese don de cautivar con su discurso a las personas, ¿no? Con mi papá se casan muy jóvenes, y muy jóvenes también nos tienen a mi hermano y a mí. Y mi papá, como muy emprendedor, había empezado a trabajar y se había asociado con otra gente en la industria frigorífica, y le había empezado a ir muy bien, y había empezado a ganar dinero, y tuvo la oportunidad de empezar a conocer y a poder comprar arte porque les gustaba, y era una época donde existía toda esa situación más romántica y bohemia, donde los artistas, lo de la Boca, ¿no?, como la escuela de la Boca, entonces se hacían amigos de los artistas, y se juntaban a charlar y a tomar vino, ¿no?, y les compraba obras, y así empezaron una relación con muchos artistas, algunos muy relevantes, otros no tanto, pero todos eran como amigos de ellos. Y luego sobrevino un crack financiero, político financiero de mi papá, con lo cual tuvo que salir como a pagar deudas y vender todo, porque era un quebranto, si no era un quebranto mal, ¿no? Y fueron los propios artistas los que habían percibido este don de mi madre, y los que la estimularon mucho, y mi papá también, a que de alguna manera sea ella la que vehiculice la realización de estas obras que ellos ya habían comprado. Y así empieza la historia de la galería, casi por una situación azarosa, no fue una situación buscada, ¿no? Y yo siempre digo que mi papá, si bien era una generación que era muy patriarcal y todas estas cosas que hoy cuestionamos tanto, creo que a la vez también mi papá fue un gran feminista, porque él fue muy apoyador de mi madre en esto, y muy acompañante de esta historia, y muy estimulando mucho a mi mamá a que se lo tome en serio esto, que venía como lo que empezó siendo como una necesidad de salir a tapar una emergencia, hacer de esto una actividad profesional. Y así empezó la historia. Estamos hablando de 1965. Nosotros vivíamos en ese entonces en un PH, típico PH del barrio de Caballito, ni siquiera la parte linda de Caballito, yo siempre digo que es la parte más fea de Caballito, pero bueno, tenía su encanto también. En esas épocas era ir a la parte fea de Caballito, era como adentrarse en lugares medio, ¿no?, como te daba un poquito de cosa, pero también lo hacía muy excéntrico. Y ahí empezó la historia. Y llegó un momento que esto realmente empezó a tomar un vuelo y una característica donde mi madre empezó a generar exposiciones, a hacerlas en lugares alternativos, y llegó un momento que ya la situación no daba más para seguir en la casa, lo que era nuestra casa, y ahí nos mudamos a un piso muy importante en el centro, donde funcionó luego la galería por bastante tiempo más, hasta que también el consorcio
dijo basta, esto es un desbole, ya no soportamos más. No era una casa apta profesional, pero eran muy pocos propietarios, con lo cual le concedían el permiso a mi madre para hacer lo que hacía, pero llegó un momento que dijeron basta. Y ahí apareció la historia con el local de Florida, y ahí intervino Benedit, que para entonces ya era un artista que trabajaba con Ruth y un muy buen arquitecto, y se involucró en el proyecto, y él fue el que hizo los dos proyectos, porque la galería en una primera etapa ocupó un primer subsuelo de Florida 1000, y en una segunda etapa se hizo una nueva reforma y se incorporó el segundo subsuelo. Y hasta el 2014, que fue cuando nos mudamos para acá, Villa Crespo, funcionó la galería en Florida 1000. Una de las cosas que mi mamá tuvo muy claro desde el comienzo, yo lo llamo como hoy en términos de, si lo miramos como negocio, lo que se llama la visión de la empresa, que era que ella quería ser una galería de arte contemporáneo, y siempre de arte contemporáneo, y el otro de los objetivos que ella se propuso muy tempranamente fue proyectar el arte argentino al mundo. Ese fue uno de los pilares en los que ella se apoyó. Con ese mismo objetivo, en el año 88 empieza a ir a la Feria Internacional de Arte de Madrid. Participó en ese momento, también organizó varias exposiciones en el mundo, una exposición en Londres, varias exposiciones en Nueva York de artistas argentinos. O sea, como hubo muchos proyectos donde había involucrado mucho laburo, mucha inversión, mucho tiempo, mucho deseo de siempre ¿no? De proyectar y de visibilizar el arte argentino en el exterior. Como yo tuve mi momento de rebeldía, si bien tuve una formación siempre relacionada con el arte, porque mi madre, siendo yo muy chiquita, me mandó al Labardén a hacer una actividad en paralelo a la educación formal, hacer una educación por el arte, en donde fui muy feliz haciéndolo. La verdad que era el lugar donde me sentía mejor, mucho mejor que en la escuela. Pero bueno, también me agarró en un momento una suerte de rebeldía juvenil, adolescente. Entonces, cuando terminé mi escuela secundaria, dije, yo voy a hacer otra cosa, y estaba muy fascinada con el mundo de la biología. Entonces me fui a estudiar biología, carrera que hice con mucha felicidad. Me recibí de bióloga y trabajé 10 años de bióloga, y como siempre digo, fui feliz siendo bióloga, hasta que me empecé a aburrir un poco de lo que estaba haciendo, y justo fue un momento muy, muy bueno de la galería. Mi mamá también hizo su buen despliegue para seducirme, de por lo menos intentar incorporarme a trabajar con ella, y me cuestioné, bueno, probemos, y acá estoy. Y un poco en esa misma dirección, no digo que hice lo mismo con mi hija, porque cada una hizo lo que quiso, ¿no? Así yo hice mi carrera de bióloga, mi hija también se puso a estudiar primero medicina, después otra cosa. Bueno, hizo su búsqueda. Entonces, cuando decidió volver, ahí yo tuve una charla con ella muy sincera, diciéndole, no vamos a perder el tiempo, ¿no? Me parece que con los antecedentes y por cómo viene la mano, si tenés ganas, lo natural sería que te sumes acá. Y eso hizo. Y estamos muy felices trabajando juntas. Mi familia nunca fue una familia, fue una familia que respetó mucho las tradiciones judías,
siempre hubo una identidad de ser judío. No hubo como una práctica muy ortodoxa. Siempre hubo mucho respeto por la tradición, siempre se festejaron las grandes fiestas, pero no, la verdad que el único que iba al templo para las grandes fiestas solamente era mi abuelo. No era una familia que respetaba el Shabbat, ni toda la cosa ritual, pero sí había como una referencia de que esta familia era una familia judía, ¿no? Dentro de la cultura de la ciudad, era reconocida, y siempre hubo mucha colaboración de parte de mis padres con la colectividad. Cuando se los requería, ellos siempre estaban. Así que yo no tuve una educación culturalmente, si no fui a una escuela judía, no tuve una formación religiosa de ningún tipo, tuve una formación absolutamente laica, pero sí con mucho respeto de la tradición. Es decir, aparte había rituales, por ejemplo, la que conservaba más ritualidad ahí era la familia de mi mamá. Y tenían, por ejemplo, había como una especie de túnica que venía de los ancestros de Samarcanda, que mi abuelo se ponía rigurosamente arriba de su traje cuando venían las fiestas, con los gorritos típicos, no la kipá tradicional, sino como los gorritos bien orientales, bordados y llenos de colores. Tenía un toque de color muy simpático. Y se ponía, y era muy serio, ¿no? Como se ponía esta túnica y su gorrito y hacía todas las oraciones en hebreo, no entendíamos nada. Mi abuelo era un políglota, pero no tenían ese afán de explicar, de traducir, sino que guardaba la tradición, hacía lo que había que hacer, y nosotros lo único que queríamos era comer rico, porque mi abuela cocinaba muy bien y se comía rico. Era una comida muy particular, porque no eran las comidas tradicionales que se comían en las casas judías más tradicionales de Buenos Aires. ¿No? Como aparecía el gefilte fish, aparecían cosas que en mi casa era más oriental, había mucho arroz, había unas cosas con arroz que hacía mi abuela que eran rarísimas, arroz con hígado, con espinaca, que se cocinaba en bolsas, unas recetas rarísimas que tenían que ver con todos estos ancestros, pero riquísimos. Había unas burrecas de queso que amasaba ella, riquísimas. Esas tradiciones eran inolvidables. No mantenemos muchas recetas originales primero porque las recetas que hacía mi abuela eran muy laboriosas, y porque estamos más mixturados ahora. Entonces apareció el pescado, bueno, está todo bien. Yo no tengo, tengo un libro de recetas que la colectividad de esta comunidad de mujeres que fundó mi abuela editaron, una especie de cuadernillo con todas las recetas de estas señoras que eran riquísimas. Las fiestas creo que para mí en este caso tienen más sentido conceptual que gastronómico, ¿no? Como no está, me parece que tiene más sentido poder contarle a mis hijos y a mis nietos y los hijos y los nietos de Patricia que de dónde venimos y por qué hacemos estas fiestas y qué significan estas fiestas, que lo que vamos a comer tiene que ver con estas fiestas también, ¿no? Pero no es lo más importante. Bueno, mi nombre es María Alejandra Flores, soy licenciada en Historia, soy hija, nieta de inmigrantes sirios por el lado de mi padre. Mis abuelos eran
Fausa Jacobo y Abraham Chocr o Flores acá en Argentina. Por mi profesión hice mi tesis en inmigración árabe, mi tesis de licenciatura la hice en inmigración árabe. Después me dediqué a otras temáticas, a otras cosas, y en el 2018 fui convocada por la parroquia. Esta es la parroquia San Jorge, Catedral San Jorge, para hacer la historia de los 100 años de la parroquia. Cuando hablamos de la iglesia San Jorge, Catedral San Jorge, tenemos que aclarar que pertenecemos a la iglesia católica apostólica romana, sino que es un exarcado, una iglesia particular, porque seguimos el rito bizantino, el rito oriental, y tenemos una jerarquía particular. Tenemos un obispo propio, que depende del patriarca, que a su vez depende del papa, pero respondemos al papa de Roma, en este momento Francisco. Nos distinguimos por el rito bizantino, con cánticos, fórmulas, todo un rito particular oriental que nos distingue de la iglesia latina. ¿De quién voy a hablar concretamente en esta oportunidad? Es de mi abuela, que está acá en esta foto, la Sete, le decimos nosotros, o Siti, según la familia, que es abuela en árabe, de mi Siti Fausa Jacobo, particularmente de ella, y también, obviamente, de mi abuelo Abraham Chocr, que acá se lo cambiaron por Flores, repito, como dije recién, pero que murió muy joven. Bueno, ¿cuál es la historia de esta familia? Mi abuela vino muy joven, en el año 1906, acompañada de su hermana Sarife y por una tía, Lulo Jacobo de Nicolás, que era viuda y que tenía hijos acá. ¿Por qué vinieron? Básicamente Siria, ellas venían de Siria, de Kara, un pueblo de Siria muy pequeño, Siria y Líbano estaban dominados eran parte del Imperio Otomano, estaban dominados por los musulmanes. En estos pueblos tan pequeños eran jornaleros, pastores, o sea, había mucha pobreza y a la vez muchas persecuciones con las minorías religiosas como los melquitas, que es esta iglesia católica oriental. Entonces los hombres, los muchachos, los jóvenes eran reclutados para el ejército turco, entonces eso generaba mucho miedo en los padres, entonces hacían todo lo posible para que sus hijos pudieran emigrar. A la vez también otros factores como la propaganda que se hacía de agentes de migración para vender boletos y que emigraran, o sea, toda una serie de causas económicas, políticas, religiosas y sociales que impulsaban a estos jóvenes a inmigrar. La inmigración sirio-libanesa es muy común la inmigración de hermanos, los viajes de hermanos, porque los padres buscaban que los hijos se fueran, o para salvarlos del ejército, o a las mujeres para que no las raptaran. Entonces ella viene con su hermana, tenemos noticias que venían otras dos primas, también de apellido Jacobo, y la tía Lulo Jacobo de Nicolás. Esta familia, yo he traído esto como para exhibir, la familia de mi abuela es muy particular porque es lo que hoy llamamos una familia ensamblada. Acá un primo ha hecho un árbol genealógico y acá nos ha puesto como Felisa o Farisa Layuz, que es viuda con sus propios hijos, se casa con Jacobo o Jacobo también viudo con sus propios hijos, y tienen 3 hijas. Acá tenemos a Sarifa y Fausa, que son las que viajan. La que no está acá había sido raptada por los musulmanes. Entonces ese era uno de los motivos fundamentales para enviarlas. Y además, Layuz es el Layuz, que va a ser un patriarca de la colectividad, uno de los hijos con los que venía la viuda, y Temer o Bruno Jacobo, acá se lo llamó Bruno Jacobo, que es de los hijos que traía el viudo, ya habían emigrado
ya en los primeros años del siglo XX, ya estaban acá, ya habían logrado alguna posición, entonces los mandaban a llamar ante esa peligrosidad, ante esto que pasaba con su media hermana que había sido raptada, la premura y más la oportunidad de que justo Lulo Jacobo venía a unirse con sus hijos que también ya estaban acá. Entonces es un viaje muy penoso para ellas porque dejaban a su madre sin expectativas de volver a verla. Y sí, la expectativa que sí tenían es que tenían sus prometidos acá. No sabemos si los conocían o no, si no, a ciencia cierta no tenemos nada, pero venían también a casarse y efectivamente ellas llegan en 1906 y se casan en 1907. Bueno, de ese viaje un recuerdo que quedó en toda la descendencia es que mi abuela personalmente, particularmente, era una gran bailarina y deslumbraba al pasaje del barco porque bailaba y tenía una flexibilidad única y se ponía una moneda en la frente y se iba para atrás y tocaba con la cabeza el piso, una característica de los orientales, de las mujeres orientales, saber bailar también, y eso quedó como que, a pesar de toda la penuria del viaje, se dieron ese tiempo para bailar. Tenían 14 y 15 años, no nos olvidemos de eso. Cuando llegan acá, las reciben su medio hermano, Layús Layús, que repito es un patriarca de esta colectividad, y al poco tiempo, cuando cumple los 15 años, se casa con Abraham Chocr Flores. Están un tiempo en Córdoba, pero enseguida se van a Santiago del Estero, a un pequeño pueblo que es Simbol, donde tienen un almacén de ramos generales y se asientan ahí. Ahí se produce un fenómeno muy especial que pasó con otros inmigrantes árabes al irse tan al interior, se van acriollando y no solamente van aprendiendo los rudimentos del castellano, que ya lo estarían aprendiendo ese año que estuvieron acá en la ciudad de Córdoba, sino que aprenden el quechua. Y mi abuelo aprende a manejar el facón. En esa época había yaguareté, pumas, ese desolado Santiago, nos ubiquemos a principios del siglo XX. Ya va por el tercer hijo, pero mi abuela quiere volver. No sé, el pueblo era demasiado chico, pensaba en otro futuro para sus hijos y pide volver a Córdoba a estar con su hermana y su familia. Su hermana Sarife, con la que vino en el barco, ya se había casado también y tenía su familia. Vuelven a Córdoba aproximadamente en 1915 y se instalan ya con un almacén y despacho de bebidas. Mi abuelo se convierte y esto habla de la adaptación, del involucramiento con la sociedad receptora, se convierte en un caudillo demócrata de la seccional cuarta. ¿Cuál es la seccional cuarta? Es acá unas cuadras, el barrio de Nueva Córdoba. Todas estas cuadras que vemos y más allá que continúan, estas son las últimas cuadras del centro, donde estamos hoy en la parroquia. Más allá continúa Nueva Córdoba. Esta zona se le llamó en algún momento la zona de los turcos. ¿Por qué se instalan acá? Porque estaba el Mercado Sur. Entonces, como eran todos comerciantes, se instalan siempre dentro del mercado y también fruto de la cadena migratoria. Primero se instala cerca del mercado y después van llegando los otros y la misma parroquia se instala acá. Ellos se instalan ya en Nueva Córdoba y Nueva Córdoba era un barrio que tenía grandes casonas señoriales de familias tradicionales de Córdoba y al final barrancos donde viviría lo que hoy diríamos población más marginal. Abraham, mi abuelo, se convierte, yo les decía, en un caudillo demócrata, alterna con
caudillos cordobeses del partido. A la vez que tenían el almacén, mi abuelo salía con un canasto o un carrito y hacía venta ambulante dentro de la misma ciudad. Muchos paisanos se iban al interior directamente, a los pueblos del interior donde no llegaba nada. Él lo hacía dentro de la ciudad. Bueno, ya instalados, conocidos, respetados por los paisanos, integrados con la colectividad. Hay en los libros que yo he leído de la colectividad donaciones de FAUSA en las sociedades de beneficencia, y también integrados con la población local, están bien, pero viene la década del 30, la crisis del 30, que afectó mucho a todos, toda la sociedad y a esta comunidad también que se dedicaba al comercio en particular. El negocio no andaba bien. A los pocos años, en 1932, fallece mi abuelo de una pulmonía y se queda FAUSA, por eso digo que es la historia de la abuela, básicamente con 13 hijos. Una ya casada, la mayor, pero una de apenas meses, Ana María, la menor. En la década del 30, decíamos, una crisis económica muy acuciante, muchos paisanos que habían sido referentes y líderes étnicos como Layuz, como Bruno Jacobo, como Elías Juez, que ayudaban, eran los que recibían a la gente que venían y les daban mercaderías para que salieran a vender, se funden. Cuentan de Elías Juez, que era un referente del pueblo de Muarra. Todos los muchachos venían y los buscaba a él, y él era de lo más solidario, que pierde todo y que le puso a su nuevo negocio el mundo al revés, porque se dio vuelta el mundo. Hasta que la crisis empieza a menguar, los más grandes, los muchachos más grandes empiezan a conseguir trabajo y ya pueden alquilar una casa más grande y poner, en ese momento ya puso una verdulería solita, y empiezan a salir adelante con la verdulería almacén en la calle San Lorenzo. Los hijos más grandes, yo recién te decía, empezaron a trabajar. María, la más grande, ya se había casado. Musa o Moisés, mi tío Musa, trabajaba en una casa de Córdoba, un comercio de Córdoba muy tradicional, y algunos de los más chicos, a todos los obligaba a estudiar. Esa era la premisa y por lo que ella luchaba para que todos pudieran estudiar. A todos los hizo terminar el secundario, quisieran o no, pero ya los más chicos empiezan a ingresar a la universidad y puede hacer progresar a sus hijos, haciéndolos que se integren por medio de profesiones, de trabajos, pero a la vez manteniendo muchas de sus costumbres. En la casa todos han hablado árabe, si bien ella quería que hablaran obviamente el castellano y ella también lo hablaba, pero en la casa incluso todos los hijos ciertas expresiones nos han transmitido a los nietos, algunas expresiones. Y bueno, algo que se me viene a la memoria es el tema de la religiosidad. Por ejemplo, el rito bizantino, venir a la iglesia San Jorge. Esta iglesia se levanta en 1919. La religión era obligada, no solamente, o sea, la asistencia a misa, era como una obligación para con los hijos. Ella era muy religiosa, muy devota de San Jorge y de la Virgen María, y a sus hijos los traían a todos, ocupaban 3 bancos, y como que cada familia tenía sirio o libanesa su ubicación acá. Otra costumbre, que quedó y que perdura hasta el día de hoy es el tema de las comidas. Lo que se comía era comida árabe. Yo recuerdo de muy niña, y quedan como impregnados los olores, ¿no? Entrar a la casa de la abuela
que eran esas casas de antes, una pequeña sala, y después la casa chorizo, y era traspasar esa sala y empezar a sentir ese olor agrio de la leche cuajada, ¿no? Del laven. Bueno, comer carne cruda, el kepi crudo, que hoy todo el mundo ya está acostumbrado, se ha popularizado mucho, pero que cuando yo lo contaba, era chica y lo contaba, era un escándalo. Falleció en 1988, ya de 97 años, rodeada de sus hijos y sus nietos, y muy agradecida a este país generoso, que le permitió criar sus hijos, sobrevivir, porque ellas venían acá para, como dice una prima mía, para Eugenia, para seguir viviendo, o sea, venían para sobrevivir de lo que pasaba en esos pequeños, en Siria y en esos pequeños pueblos minúsculos, donde hasta ahí llegaba el poder musulmán y los perseguía. Mi abuela participaba de las asociaciones de la iglesia. Esta fue una iglesia con mucha vida, la parroquia, la San Jorge, como le decimos nosotros. Hoy nos agrandamos y decimos catedral. Tenía muchas asociaciones y ella fue de la Sociedad de Damas de Beneficencia y también de la Ajahuíe, que era la Hermandad del Perpetuo Socorro, que se juntaban las viejitas árabes, las damas árabes, a cantar y a rezar en árabe. Mi abuelo murió muy joven, así que no te sé decir. Sí, mis tíos han sido algunos miembros de la sociedad sirio-libanesa, hubo alguno que trabajó allí un tiempo y han participado de las actividades de la colectividad. ¿Cómo te puedo decir? Conocer esa historia, porque yo así la cuento rápido, pero cuando uno se imagina venir a los 14 años, salir de tu país, de tu casa, de tu hogar, porque te pueden raptar, debe haber sido tremendo. Eran niñas, quizás no como las vemos hoy, ¿no? Pero eran niñas, tomarse un tren para venir a Córdoba. Recordemos que ellos, y esto lo sé no tanto por la familia, sino por otros paisanos que me lo han contado, han tenido como más conocimiento, para ir del pueblo de Iratille, me contaba José, un paisano, que su abuelo era de Iratille, un pueblito muy cerca de Cara. Para ir a Damasco se iban a lomo de burro, de mula, y de ahí se iban en caravana hasta Beirut, o sea, en caravana. Y como me decía él, y acá llegaron y había tren. Y la abuela tuvo que cruzar de Cara al pueblo de Ras Baalbek, que es en el Líbano, que uno al lado está la montaña, el cordón montañoso de Kuala-Amun, que separa Líbano y Siria. Cara está de un lado y Ras Baalbek del otro. Cruzaron a Ras Baalbek y debe haber sido o a pie o al lomo de algún animal a tracción sangre, ¿no es cierto? Y de ahí hasta Trípoli, seguramente también en una caravana. Entonces pensar en eso y después venir y quedarte viuda con 11 hijos finalmente, debe haber sido, y en un lugar donde no conoces el idioma, donde lo estás aprendiendo, por más que ellos lo aprendieron, como te decía, aprendieron el quechua, se supieron relacionar, pero quedarte viuda sola en un lugar donde no es tu patria, donde no es tu hogar, debe haber sido durísimo. Entonces el legado fundamentalmente es ese, el de la fe principalmente, el del trabajo y el de levantarse, ¿no? O sea, uno tiene cierta edad y se ha levantado y ha dicho, ¿cómo me he levantado de esto? Y seguramente algún gen de eso, de esa cosa luchadora, de mujeres fuertes, ¿no? Soy Carlos Roberto Heder, tengo 75 años, hijo de
de sirios, de inmigrantes sirios, y que comenzaré por decir la venida de mi padre de allá, que fue en el año 1910, con 15 años. Tenía 15 años mi padre, es lo que nos contaba él, yo tenía 15 años cuando falleció mi papá. Y era un grupo de primos, 5 primos, de esos primos 2 eran hermanos, y deciden venir a la Argentina. Uno tenía algunos contactos, el mayor que tenía 17 años, tenía algunos contactos muy lejanos, así digamos, pero tenía contactos con la Argentina. Él tenía 17 años, el hermano 16 y los otros 15. Y abordan, para esa época, en 1910, el Julio César. Barco Julio César, de una navegación, no me acuerdo bien si era entre 30 y 45 días, así. Bueno, era creo que una frontera entre Siria y el Líbano, Troble, Trípoli, como se dice, bueno, y fueron a despedirlo. Mi padre era de una aldea de Irune, una aldea de gente de mucha religión, de mucha fe, y los compañeros y los primos también. Y bueno, ahí en esa despedida entre amigos y algunos parientes, estaba una señora también con una bebé que lloraba y bueno, esto con una anécdota también, ¿no? Porque después va a tener una relación. Y le dice a mi padre, amacámela un poquito porque no se calla, y bueno, ¿quién dice que cuando regrese de Argentina no te cases con ella? Bueno, hacen el viaje, dentro de todo es un viaje tranquilo, sin mayores problemas, y llegan a Buenos Aires y comienzan a trabajar en el ferrocarril. Era uno de los primeros trabajos que pululaban por Buenos Aires, línea férrea, todas esas cosas. Se van a la provincia de Santa Fe a hacer una zafra, la cosecha del maíz, que se hace una cosecha muy dura. Y bueno, después de un tiempo pasan San Nicolás, Pergamino, Casilda, toda esa zona, que creo que entre Buenos Aires y Santa Fe. Y se vienen a Tucumán. Trabajan también en el ferrocarril que se hacía en la caña, que entonces se hacía un trabajo más rural, de aporque, desaporque, que no se hace más ahora. Y cuando mi padre cumple 30 años, decide regresar a Siria. Y bueno, sinceramente lo digo, nunca lo dijo a qué regresó. Si a cumplir alguna palabra o a terminar su religión, la verdad que nunca. Mi padre era sheikh y es sacerdote musulmán. Y entonces a los 30 años regresa a Siria y le dice a sus primos que va a volver. Bueno, con todo ese sentimiento y todo, le desean un buen viaje. Vuelven a Julio César otra vez mi papá. Le hacen un recibimiento allá, también entre pocas personas, parientes, vecinos, y al decir de mi padre que había una señora que estaba esperando su turno para saludarlo, y se funden en un abrazo muy así efusivo, digamos, y atrás había una niña, una rubia de ojos azules, jovencita, que estaba medio tímida, y le dice esta señora, ella es la que yo te dije, te la iba a guardar para cuando regrese de Argentina, tiene 15 años, y resultó ser nuestra madre después. Ahí mi padre se casa y nacen mis 2 primeras hermanas, ya fallecidas ahora, ¿no? Sakine y Yamile. Y así está el papá 4 o 5 años y decide regresar a la Argentina. Regresa solo él, en el Julio César otra vez. Digo esto porque después mi madre vino en otro barco, ¿no? Y bueno, regresa en el Julio César, la deja en la aldea. Mi mamá era de otro pueblo, de otra aldea, que era el Dreikish. Y bueno, llega rápidamente, se encuentra con los primos acá en Tucumán,
Y para ese tiempo ya el mayor tenía otros planes, para independizarse, digamos. Entonces hace una distribución a un tío, Aleatín, lo manda a un lugar que se llama San Pedro de Colalao, acá en Tucumán nomás, que hoy es una villa turística veraniega. A mi papá lo manda a Raco. Raco también un pueblo cercano que está a 50 kilómetros de la capital. Ese tío con un hermano de él se quedan en Tapia, un lugar también cercano que había una posta del ferrocarril. Y bueno, mi padre se va a Raco, todavía no estaba, es una vida veraniega ahora, muy, muy linda, ¿no? Y alquila un almacén que había ahí, de una familia Nacuse. Bueno, entonces mi padre viene, trae, ahorraban en monedas, en unos tarros que venía un café, un cartón duro, y ponen en la mesa, cuentan, y dice, sí alcanza para traer a su familia. Bueno, contento, en 2 o 3 meses, no sé cómo se hacía el intercambio del dinero, él se encargó, señores. Y así, mi madre viene de allá con Saquine y Yamile, pero toman otro barco, que era un barco del Caparcone, un barco francés, navegación lenta, muy traumática, que no había comida, que no había agua. Bueno, pero decía a mi madre que mandaba a las chicas a buscar una cebollita, una banana, algo por ahí para comer, porque es mala la situación. Y llegan acá, vienen a Tucumán y había por acá en un lugar que se llama San José o Villa Carmela, una gente que era muy solidaria con los árabes que recién venían. Ahí están unos días y se van a Raco. Viene un señor y le ofrece a mi padre un local chico como para que tenga su casa propia y su negocio propio, y le daba facilidades. Y bueno, mi papá se anima y bueno, y ahí comienza, ya llegan otros hijos más. Ahí en el primer negocio nacen 2 mujeres más, Adelina y María. O sea que eran 4 mujeres. Y cuando ya mi papá hace el traslado a su casa, que era una casa chica con un pequeño salón, nace su primer hijo varón, José Ahmad Heder. Y bueno, y después resultamos ser 12 hermanos, 8 mujeres y 4 varones. La vida era una vida de campo, que se vivía de otra forma distinta ahora, ¿no? Criando corderos, gallinas, pollos, había fruta, una vida placentera dentro de todo. La comunicación era a través de un correo que era el telégrafo. No había teléfono, ni mucho menos celulares, nada de eso, ¿no? Se construye un camino que ya comienzan a andar vehículos, pero después la pavimentación llegó muchos años después. A todo esto se incorpora mi abuelo materno, que estaba un tiempo con nosotros y un tiempo en San Pedro con una sobrina también, que también falleció más de 100 años el abuelo. No lo he conocido, Yusuf, ¿no? Se llama Mohamed Yusuf. No, puede ser que lo conozca. Y bueno, así el negocio tuvo que cerrar sus puertas porque se enfermó el papá, falleció el papá, y bueno, después mi hermano, el segundo hermano, con una garantía así de boca nomás, consigue un crédito, había comercios mayoristas acá, y reflota. Había que inscribirlo a los negocios. Para ese tiempo se decía la patente, que sería ahora el monotributo, no sé qué ahora. Y ya había un almacén de un par uno era libanés y el otro, uno era Boca de Tigre y el otro el Luchador. Entonces el señor empadronador le dice a mi padre, usted, señor Heder, ¿cómo le va a poner a su negocio? Bueno, sin titubear, el papá le dice, le voy a poner el Progreso, porque este negocio está progresando. Y por eso lleva el nombre de Almacén El Progreso, tienda, almacén y despacho de bebida, almacén de ramos generales. Y bueno, después lo reflota mi hermano, que también
se va quedando solo, tenía 2 hijos que tenían que hacer la escuela secundaria, ya que allá no había. Se queda solo porque la señora se viene con los hijos y tiene un traspié el negocio, vuelve a caer el progreso, cerró sus puertas y bueno, en el tiempo un sobrino, hijo de mi hermano el granadero, lo reflotó, como el ave fénix, digamos, va resurgiendo de la ceniza. Y ahora está funcionando otra vez el progreso. Que mi padre hacía los oficios religiosos, siempre atento a eso, era una persona de la colectividad muy querida, muy apreciada, lo tenían siempre en cuenta como un gran sacerdote, un sheikh. Siempre nos inculcó el respeto por las cosas, quería mucho al país, a esta patria, que era su segunda patria, podríamos decir, respetuoso siempre de las instituciones, había muy generoso y colaborador con la escuela, llámese comisaría, el juzgado de paz que había ahí, el correo, siempre atento a colaborar. El papá siempre nos inculcó eso. Primero, siempre atento al respeto, tratar bien a la gente, ser buena gente, en una palabra, ¿no? Y si son así, van a tener las puertas abiertas, así decía mi papá. Si son buena gente, le van a abrir las puertas. Y tenía por ahí un par entre algunos consejos que me los acuerdo, guarden el peso blanco para el día negro. Algo quería decir, así es. Y también nos decía que nunca dejemos de dar algo por más poco que parezca, porque el cariño no sabe de tamaño. Eso nos decían en lengua árabe, ¿no? Y bueno, mi mamá también luchó cómo se criaban los hijos en otros tiempos, ¿no? Con 12 hijos, que nunca fue al médico, nada. Toda mi familia, al final el único que no me casé con una chica, por decir así, de la colectividad, fui yo. Toda mi familia están casadas con árabes, ya fallecidos varios, ¿no? Quedamos 5 nada más, entre ellos la madre de Yulce y mi hermana Zulema, siempre atentos a la religión, a las buenas costumbres. Yo me casé con una chica que es cristiana, falleció hace poquito. Tengo 2 hijas, gracias a Dios, que son profesionales, una doctora médica, otra contadora.